especializado en ecología industrial a través de un doctorado que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego hice un postdoc en la Universidad de Manchester, donde me especialicé en economía circular y en la técnica principal que utilizo, que es el Life Cycle Assessment. En Mondragón Universitatea empecé a trabajar en el 2019 y cuando ya estaba trabajando aquí en Mondragón decidí aplicar a una Ikerbas Research Fellowship y me la dieron en el verano del 19 y empecé a trabajar como fellow en enero del 2020. He estado trabajando en la creación de un grupo de investigación, concretamente es de economía circular y sostenibilidad industrial, donde trabajamos en 4 líneas principales de investigación, que sería el ecodiseño, la producción limpia de la remanufactura, la innovación en modelos de negocio circulares y sostenibles y todo lo que tiene que ver con el desarrollo de indicadores, métricas y herramientas para medir el desempeño industrial en circularidad, ¿no? Hemos estado trabajando con empresas de diferentes sectores, automoción, máquina herramienta, bueno, un poco representativa del sector industrial vasco, intentando posicionar a Goi Eskola Politeknikoa como un referente en materia de economía circular en Euskadi y por ende en Europa. Nik tesia egin nuen Universidad Politécnica de Madriden, materialen arloan, handik aurrera kanpora jo nintzen, eta egon naiz bai Ecole Polytechniquen, ETH Zurichen, Oxforden eta Noruegakoen ETNUn. Eta nire ezagutza gehien bat izan da beti abiadura handiko frakturan, inpaktua eta balistikan. 2008an etorri nintzen Mondragon Unibertsitatera, pixka bat ezagutza hori onuntzak hartzeko. Gure interesa zentratzen da automozioan eta automozioaren inguruan lan egiten duten enpresetan. Euskadi mailan ez dago abiadura handiko ekipamenturik eta guk ekartzen duguna da aukera hori ensaio azkarrak egiteko eta joan gaitezke metro segundo batetikan 20 metro segundura.